Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo hablando de fisioterapia energética integrativa. Hoy pretendemos abordar un tema que forma parte de ese enfoque integrativo de atención al paciente y es la parte de la alimentación. Obviamente, como fisioterapeutas, no somos nutricionistas, pero si entendemos un enfoque global y de atención a la salud del paciente, pensamos que el consejo nutricional puede ser una herramienta importante, una más, que tenemos que utilizar para ese mejor cuidado de nuestros pacientes y, por lo tanto, bueno, pues consideramos muy interesante tener conocimientos sobre nutrición, profundizar en ello para poder tratarlos y para poder abordar su estado de salud en las mejores condiciones que es para lo que estamos. La fisioterapia energética integrativa tiene una vinculación con la medicina tradicional china y en ese sentido el movimiento tierra va a ser el que está relacionado con la alimentación y la nutrición del individuo. En ese sentido, cuando hablamos de los 5 elementos, el elemento tierra está situado entre el fuego y el metal, es decir, sería como una estación intermedia, el estío, también llamado, después del verano, una estación corta entre el verano y el otoño. Sin embargo, realmente desde el punto de vista de este abordaje de los 5 elementos, la Tierra sería más correcto ubicarla en el centro de los 4 elementos, de tal manera que no representa un momento concreto y único en el transcurso del año, sino que estaría vinculada a todas las interestaciones o sea, serían 18 días situadas entre cada estación. Es decir, entre al final de la primavera, cuando está llegando el verano, serían 18 días. Hacia septiembre serían otros 18 días entre el elemento fuego y el elemento metal, entre el verano y el otoño. A principios de diciembre, cuando empieza ya el frío, habría otro momento tierra. Y a principios de marzo aproximadamente habría otros 18 días de interestación que también estarían representados por este movimiento. Eh, Recordar, y es súper importante, que la Tierra está representada en la fisiología, en medicina tradicional china, por el bazo estómago, perdón, por el bazo páncreas y el estómago. Por lo tanto, es fundamental ese proceso alimenticio para dar un equilibrio vital al individuo. Vamos a intentar fundamentar el papel del fisioterapeuta y su relación con la alimentación del paciente. En primer lugar, algo esencial es reconocer la importancia de la nutrición, de la alimentación, en el estado de salud del individuo. Es conocido que una alimentación correcta, una alimentación bien equilibrada, es un factor protector de salud muy importante y que gran parte de las patologías crónicas que vivimos hoy en día están muy relacionadas con los hábitos alimentarios de los sujetos. Por lo tanto, consideramos muy importante que el fisioterapeuta, aunque no sea el especialista obviamente en nutrición, sí tenga unos conocimientos y pueda plantear un asesoramiento al paciente o usuario. En ese sentido, tenemos que recordar, aunque yo creo que es muy obvio, que el fisioterapeuta es un profesional reconocido de la salud y por lo tanto forma parte de un equipo multidisciplinario, tiene que trabajar o trabajamos en conjunto con otros profesionales de la salud y siempre hemos considerado o consideramos que el abordaje de fisioterapia energética integrativa está relacionado con la transdisciplinariedad. Es decir, con el hecho de que todos los profesionales sean muy conscientes de cuál es el papel y la función del resto de compañeros y de colegas y de alguna manera también puedan, a un nivel básico, conocer e incluso implementar determinadas competencias desde su propia función profesional. Esto está absolutamente fundamentado en dos cuestiones. La primera es una formación específica sobre nutrición, es decir, evidentemente los conocimientos sobre nutrición que adquirimos en la carrera son muy básicos y debe ampliarse esos contenidos. Y por otra parte, por supuesto, están siempre fundamentados en que aquella actuación que hagamos referente a la nutrición con el paciente siempre va a estar fundamentada en la ética profesional y, por supuesto, siempre con el planteamiento de no realizar tratamientos mediante nutrición, sino
En tal caso, por supuesto, tendríamos que derivar al paciente al nutricionista. Es decir, en ningún caso estamos llegando ni muchísimo menos al intrusismo, sino estamos mejorando nuestras estrategias y nuestras herramientas terapéuticas para favorecer la salud del paciente. Como ejemplo de esta labor de trabajo con respecto a la nutrición y la alimentación del paciente usuario, vamos a desarrollar 10 consejos fundamentales, sin entrar en valorar específicamente al paciente ni en realizar un tratamiento nutricional, pero sí en la mejora de hábitos que puedan favorecer su salud. El primer consejo que podemos realizar con un paciente es implementar un diario alimentario. Cuando tenemos un paciente que tiene cualquier patología de larga duración, un buen punto inicial es, en nuestro diagnóstico, nuestra evaluación, realizar un diario alimentario de una semana de duración, en la cual el paciente anote o simplemente fotografíe, ahora es muy fácil con los dispositivos móviles, que todo lo que coma y beba durante una semana. De tal manera que eso nos va a permitir establecer un punto de partida real, porque muchas veces no somos muy conscientes de qué comemos y qué no comemos. De esa manera podemos detectar los errores alimentarios más importantes y de alguna manera también realizar este diario alimentario va a servir al paciente para generar conciencia en cuanto a sus hábitos y darle la importancia que merecen. El segundo consejo que a un paciente se le puede dar con respecto a su alimentación es que disfrute de la comida. Es decir, comer es un placer y en ese sentido tiene que disfrutar de lo que el paciente come. De alguna manera, es muy importante para esto que él sea quien elija los alimentos que come y no que siga unas recomendaciones externas de una determinada dieta, nutrición o algo que pueda adquirir a través de Internet y por lo tanto incorporar alimentos que no sean de su gusto. De alguna manera es fundamental que el paciente pueda pedir, por supuesto, consejo nutricional cuando lo necesite, pero que se sienta responsable y que es él quien elige los alimentos que come en el día a día. El tercer consejo relacionado con la nutrición que podemos abordar es que el paciente diga adiós a cualquier dieta. Obviamente, salvo que estemos hablando de un paciente cuyo problema suyo sea específicamente nutricional. Pero en la inmensa mayoría de los pacientes, lo que hay que recomendar, y en específico y más concretamente aquellos que quieran, por ejemplo, bajar de peso, es que digan adiós a la dieta y inicien un cambio permanente de sus hábitos nutricionales, de tal manera que los hábitos que vayan implementando sean hábitos para conservar en el tiempo y en ningún caso realizar un paréntesis, que es la dieta en el sentido de un paréntesis en que el sujeto coma de una manera diferente para conseguir un objetivo específico. Lo que tenemos que intentar hacer consciente al paciente es que comer vamos a tener que comer toda la vida y de lo que se trata es de hacerlo de la mejor manera posible e ir implementando aquellos cambios que sean los más relevantes para mejorar el estado de salud en un proceso lento. En principio lo más adecuado no es cambiar radicalmente los hábitos alimentarios, sino ir dejando aquellas costumbres más perjudiciales en el ámbito de la nutrición y poco a poco ir cambiándolas y tomando hábitos que sean sanos, de manera lenta y de manera que no creemos al cuerpo resistencias para implementar esos hábitos y tomando noción del hábito anterior, que el sujeto siempre esté disfrutando de su proceso nutricional y no esté de alguna manera ansioso por tener que seguir una dieta. En cuarto lugar, algo fundamental a la hora de la nutrición es la hora de la compra, la hora de ir al supermercado o a las tiendas donde se compren los alimentos. En ese sentido, es muy recomendable que el paciente compre con una lista de tal manera que compre aquello que ha programado que va a comer y, por lo tanto, evite tentaciones. Una vez que el paciente o el sujeto esté en su casa, no tenga en casa alimentos que no debe comer. También es muy interesante el momento de ir a hacer la compra después de comer para tener el estómago lleno y verse menos sometido a ese tipo de alimentos que no son sanos, pero que muchas veces son muy sabrosos
y que de alguna manera debemos evitar tener en casa. Los caprichos que se puedan tener tienen que ser ocasionales. En ningún caso hay alimentos prohibidos que nunca se puedan comer, pero sí es muy importante que esos caprichos, esos alimentos que no son tan sanos, se coman de manera muy, muy ocasional. En quinto lugar, es muy importante hacer al paciente el consejo de realizar una alimentación consciente. Es decir, que en el momento en que esté comiendo, coma sin ninguna distracción y se centre en los sabores, en las texturas y realmente disfrute el momento de la comida. Es más, es muy interesante en ese sentido si puede hacer comidas acompañados, con su familia, con su pareja, con sus hijos, y que el momento de la comida sea plenamente satisfactorio, no el momento de discusiones, ni mucho menos. En ese sentido, es también muy importante insistir en la importancia de la masticación. Incluso a veces lo que se aconseja es masticar un determinado número de veces cada bocado, porque bueno, es muy conocido el hecho de que la digestión comienza en la boca, sobre todo la digestión de los hidratos de carbono, y además el hecho de masticar los alimentos crea una mayor saciedad y por lo tanto favorece el ingerir una menor cantidad de comida. En cuanto a las elecciones alimentarias, la inmensa mayoría de los nutricionistas lo que asumen es que la alimentación vegetal es en general más sana que la alimentación de origen animal. Es decir, que si estamos pensando comer una legumbre o una carne, es más interesante comer una legumbre que la carne en general. Esta regla, por supuesto, no es absoluta, no es que no tenemos que volvernos vegetarianos o veganos si no es nuestra opción alimentaria, pero sí en general la disminución de la ingesta de productos animales se considera una estrategia para mejorar la salud. En ese sentido, la base alimentaria, lo que fundamentalmente debemos comer como alimentos más sanos, son los procedentes del mundo vegetal, como son las frutas, las verduras, las legumbres, las hortalizas, los cereales, siempre y cuando sean integrales y no azucarados, por supuesto, y los frutos secos. Esos son los alimentos que deberían constituir el fundamento de lo que comemos día a día. En séptimo lugar, un consejo interesante para compartir desde el punto de vista nutricional es el modo de comer ecológico. Eso implica, por un lado, elegir alimentos de temporada. En segundo lugar, elegir alimentos de proximidad. Estos dos aspectos están muy relacionados y no pretender comer alimentos propios del invierno en verano ni viceversa. De tal manera que eso lo que restringe es la necesidad de traerlos de gran distancia. En tercer lugar, la elección, en la medida de lo posible, de ingerir alimentos ecológicos, sean de origen animal o vegetal. Y por último, en la medida también de lo posible, elegir alimentos integrales, porque son mucho más sanos y más saludables. En octavo lugar, lo que tenemos que considerar es que debido a nuestros hábitos sedentarios y además también debido a la alimentación muchas veces insana que tenemos, es muy importante que las raciones, la disminución, digamos, de las raciones y la disminución de la ingesta calórica diaria. Por supuesto, hablo en términos generales, habrá personas que no tengan que comer menos, pero yo creo que en un gran porcentaje de población un buen consejo es disminuir las raciones. No tanto, por supuesto que la realización de actividad física es muy aconsejable, pero no tanto eh, para compensar una mayor ingesta calórica, sino porque en sí mismo la práctica de actividad física, por supuesto, es muy recomendable. Pero de cara al control de peso y de cara a combatir el sobrepeso y la obesidad, es mucho más importante disminuir las calorías ingeridas que el realizar más actividad física. En ese sentido, también algo para considerar, pero que quizá también hay que consultarlo con el nutricionista o el médico, es la posibilidad de implementar periodos de ayuno, o sea, realizar el ayuno intermitente diario o muy periódico, o también realizar determinados periodos de ayuno que también van a contribuir un poco a la detoxificación del organismo y al descanso
sistema digestivo. En todo caso, como digo, estos ayunos tienen que ser, bueno, pautados de manera conveniente. En noveno lugar, muy importante, es el conocimiento por parte del paciente o del usuario de cuáles son los alimentos que debe consumir de manera muy ocasional. En el caso del alcohol, bueno, lo mejor sería no tomar absolutamente nada, pero bueno, en el resto de alimentos que ahora vamos a decir, pues no pensamos que lo más adecuado es que haya alimentos prohibidos, porque eso además yo creo que genera el ansia por esos alimentos, pero sí la conciencia de que sean tomados de manera muy ocasional. Estos alimentos de los que hablamos son las bebidas azucaradas, que también la verdad es que deberían prácticamente prohibirse o prácticamente no ser ingeridas. Alimentos como la bollería, las frituras, los dulces y alimentos muy azucarados, los alimentos muy procesados y precocinados, también con un alto contenido en sal, las carnes rojas y en muchos casos también los alimentos lácteos los consideramos como poco apropiados, y más en concreto la leche de vaca. El último consejo que hay que complementar al resto que hemos visto anteriormente es el tema de la hidratación. Considerando que nuestro organismo es fundamentalmente o en su mayor parte agua, es muy importante esa renovación del agua, que luego va a ser nuestro líquido intracelular, extracelular, nuestro líquido sanguíneo, y es muy importante tomar una cantidad adecuada de agua y de esa manera fomentar un estado de salud adecuado junto al resto de consejos que hemos visto. Con estos 10 consejos, lo que intentamos es ejemplificar cómo el fisioterapeuta puede contribuir con pautas muy sencillas a mejorar la salud del paciente, no solo desde nuestro ámbito fundamental que es la fisioterapia, sino abordándolo de una manera integrativa. Espero que os haya parecido interesante, espero que compartáis este modo de trabajar del fisioterapeuta de modo transdisciplinar y en todo caso, bueno, estoy abierto a vuestros comentarios, os agradezco mucho la atención y nada, quedaremos pendientes para los próximos vídeos y temas que vayamos tratando sobre fisioterapia energética integrativa. Un saludo.